Nunca imaginé que, a los 65 años, terminaría hablando sola frente a un pastel con las velas ya derretidas. Lo había comprado con ilusión 3 días antes, con glaseado blanco y flores de azúcar en tonos pastel. Encargué que escribieran, «Feliz cumpleaños, mamá», porque todavía tenía la esperanza de que alguno de mis hijos se presentara, aunque fuera tarde, aunque fuera sin avisar. Había preparado todo como en aquellos años dorados en los que la casa se llenaba de risas, platos sucios y voces desordenadas que llenaban el alma. Ese día, me desperté temprano, barrí la entrada, puse flores frescas en el jarrón del comedor y me arreglé como si fuera a recibir visitas importantes. Me miré al espejo y sonreí, pero fue una sonrisa prestada, como de alguien que quiere convencerse de que todo estará bien. La cocina olía a nostalgia. Hice el estofado que tanto le gustaba a Daniel, mi hijo mayor, ese que le preparaba cuando volvía de la universidad con hambre de madre. También horneé las galletas de avena con pasas que solía esconder para mis nietos. Puse los manteles limpios, planché las servilletas, saqué los platos de porcelana que solo usaba en Navidad. Todo tenía que estar perfecto. Al fin y al cabo, era mi cumpleaños número 65, no todos los días se celebra llegar viva después de tanto. Pero mientras más avanzaba el día, más fuerte me latía el pecho, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que nadie llegaría. Me senté en la sala con el celular en la mano, revisando los mensajes cada 5 minutos. Quizás alguien está por escribirme, pensaba. Pero no llegaba ningún, ya vamos en camino, ni siquiera un «mamá, feliz cumpleaños». Vi el reloj una y otra vez. Las 3, las 4, las 5 de la tarde. La comida empezaba a enfriarse, el pastel seguía intacto, y el silencio se volvía cada vez más pesado. Encendí la televisión para que no me devorara ese vacío, pero ni las voces de los presentadores podían tapar el eco de mi soledad. Me levanté y caminé sin rumbo por la casa, fingiendo estar ocupada, como si eso hiciera que el tiempo pasara más rápido y la tristeza doliera menos. Pasé por cada rincón como si fuera un museo de recuerdos. Vi las fotos viejas colgadas en la pared, mis hijos en su primer día de clases, las navidades en familia, los cumpleaños donde yo misma los abrazaba mientras ellos soplaban las velas. Todo eso ahora parecía tan lejano, como si le hubiera pasado a otra mujer, una que sí era amada, esperada, celebrada. Me pregunté en qué momento me volví invisible. ¿Fue cuando crecieron y empezaron sus propias vidas? ¿O cuando dejé de ser útil para ellos? Porque eso sentí, que ya no importaba, que no valía la pena perder una tarde para estar conmigo. A las 6 en punto, el sol se estaba ocultando y decidí encender las velas del pastel. No por celebración, sino por costumbre. Me senté frente a él y, sin querer, murmuré, «Feliz cumpleaños, Rosa». Mi propia voz me sonó extraña, como si fuera una broma cruel. Las llamas titilaban con una fuerza irónica, como si me recordaran que, aunque aún ardía algo en mí, ya nadie venía a verlo. Ni una visita. Ni una llamada. Ni siquiera una excusa. Solo ese silencio que se adueñaba de cada rincón, que se subía a mi garganta y me dejaba sin palabras, sin lágrimas, sin consuelo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Me recosté en el sofá, abrazando una almohada como si fuera uno de mis nietos. Cerré los ojos, imaginando que la puerta se abría, que alguien gritaba sorpresa, que escuchaba pasos corriendo por el pasillo. Pero cuando abrí los ojos, solo vi las luces apagadas del pasillo y el reflejo del pastel en la ventana. Me sentí tonta, como una niña que espera a su papá en el umbral de la casa sabiendo que nunca va a llegar. ¿Por qué me hice ilusiones? ¿Por qué aún espero algo que claramente no les nace? Me levanté, fui al comedor y guardé los platos sin usar. Duele más levantar la mesa cuando nadie se ha sentado en ella. Guardé la comida como si fuera una ofrenda a una familia que ya no existe. Una parte de mí quería enojarse, quería gritar y decirles todo lo que sentía. Pero otra parte, más cansada, más resignada, solo suspiró y se dijo, así son las cosas ahora. El amor ya no se demuestra con presencia, sino con stickers vacíos de WhatsApp que hoy ni siquiera llegaron. Me senté en la mecedora del porche, como lo hacía mi madre cuando ya no tenía fuerzas para esperar nada. Pensé en llamarlos, pero algo en mí me detuvo. No quería mendigar cariño, no en mi cumpleaños. Si yo no les importaba lo suficiente como para recordar este día, ¿de qué serviría forzar una llamada? El viento soplaba suave, como si quisiera consolarme. Pero el corazón, cuando está herido, no entiende de brisas ni de atardeceres.
Solo entiende de ausencias. Y esa tarde, las ausencias pesaban como nunca. Ahí, en ese silencio absoluto, me vino una pregunta que me heló: ¿qué pasó con mi familia? ¿En qué momento el amor se volvió obligación? ¿Cuándo fue que pasé de ser el centro de su mundo a una sombra incómoda? Recordé que cuando eran niños, corrían a abrazarme sin pensarlo. Ahora, todo parece ser una carga, una molestia, después te llamo. Y mientras más lo pensaba, más me dolía aceptar que quizás me habían olvidado. No del todo, pero sí lo suficiente como para no aparecer el día en que más los necesitaba. Y así, con la casa limpia, la comida guardada, y el corazón roto, entendí algo que nunca quise aceptar: a veces, la soledad no se siente cuando estás sola, sino cuando sabes exactamente a quién esperabas y ese alguien decide no aparecer. Me levanté por última vez, apagué las velas del pastel con un suspiro profundo, y me dije a mí misma, en voz baja: feliz cumpleaños, Rosa, aunque nadie vino a celebrarlo contigo. Mientras lavaba los platos que nadie usó, me vinieron a la mente imágenes que parecían sacadas de otra vida. Recuerdos vivos, con olor a chocolate caliente y risas infantiles. Cumpleaños llenos de globos pegados con cinta en las paredes, serpentinas colgando torcidas del techo, y yo corriendo de un lado a otro con el delantal puesto, asegurándome de que todos tuvieran su porción de pastel. Daniel con la cara llena de betún, Mariana gritando porque alguien le había reventado su globo favorito, y yo, en medio del caos, sonriendo como si ese desorden fuera mi manera de ser feliz. Siempre supe que mi felicidad estaba en ellos. No en las cosas, ni en los viajes, ni en los lujos que nunca tuvimos, sino en verlos correr, comer, pelear, abrazarse. En saberlos cerca. Recuerdo haber hecho malabares con el dinero muchas veces, solo para que sus fiestas fueran especiales. Un año incluso vendí algunas joyas para poder alquilar una cama elástica que Mariana me había suplicado durante semanas. Daniel quería a los Power Rangers, y yo pasé 3 noches pintando a mano una piñata porque no podíamos pagar una de las grandes. Y aunque terminaba agotada, con la espalda rota y los pies hinchados, me bastaba verlos felices para sentir que todo valía la pena. Nunca pedí aplausos. Nunca quise que me agradecieran. Solo quería verles los ojos brillando. Cuando crecieron, cambié los globos por platos calientes. Ya no hacíamos fiestas con pastel, pero siempre me aseguré de que cada cumpleaños tuviera su comida favorita. Hacía pozole para Daniel, lasaña para Mariana, y arroz con leche para el más pequeño, que no podía terminar una comida sin postre. Siempre sabía cómo les gustaban las cosas. Si uno no quería cebolla, lo recordaba. Si el otro odiaba las pasas, las evitaba. Y si alguno decía que algo le gustaba mucho, lo anotaba mentalmente para volver a hacerlo. Porque en mi cabeza, cuidar de ellos era mi lenguaje del amor. No fue fácil. Hubo días en los que me sentía tan cansada que apenas podía mantenerme en pie. Trabajaba en una fábrica de costura por las mañanas y vendía flanes por las tardes para poder pagar las cosas del hogar. Y aún así, llegaba a casa y me ponía a cocinar, a ayudar con tareas, a escuchar sus historias del colegio. Me dormía con la cabeza llena de pendientes, pero con el corazón tranquilo. Siempre pensé que ser madre era así: dar, dar y dar, incluso cuando no te queda nada. Y yo, sin quejarme, lo di todo. Cuando me convertí en suegra, intenté hacer las cosas bien. No quise repetir patrones. Fui amable, paciente, generosa. Siempre los recibí con la mesa servida, con los brazos abiertos. Acepté sus formas distintas de criar, aunque a veces doliera no poder opinar. Callé cuando no me sentía bienvenida en sus casas. Aún así, seguí llevándoles pasteles, regalitos, cosas hechas con mis manos. Porque para mí, la familia era eso: dar sin medida. Nunca fui una suegra perfecta, lo sé. Pero traté con el alma de ser una buena madre, incluso cuando mis hijos empezaron a pertenecer más a otros hogares que al mío. Hubo momentos en los que sentí que me iba apagando poco a poco. De repente, dejé de recibir llamadas. Ya no me pedían consejos, ni recetas, ni ayuda con los niños. Solo mensajes cortos, cada vez más lejanos. Pero yo seguía cocinando sus platillos favoritos cuando sabía que venían. Me levantaba temprano para tener todo listo. Me arreglaba como si fuera a una boda. Y si al final no venían, guardaba la comida en el refrigerador y le sonreía a la tristeza, como una vieja amiga. Nadie lo sabía, pero cada vez que eso pasaba, mi corazón se partía un poquito más.
también dejé muchas cosas por ellos. Dejé amistades, oportunidades de trabajo, incluso momentos en los que pude haberme priorizado. Nunca fui de salir, de gastar en mí, de tener lujos. Prefería ahorrar para sus útiles escolares, sus uniformes, sus regalos de cumpleaños. Recuerdo haber tenido solo un par de zapatos durante años, porque Mariana necesitaba unos nuevos para su presentación de danza. Yo decía que no me importaba, y en verdad no me importaba, porque el amor verdadero se demuestra en el silencio de los sacrificios. Y sin embargo, hoy me doy cuenta de que todo ese amor quedó en el pasado. Como si ahora ya no tuviera valor. Como si, al envejecer, uno dejara de contar. ¿Dónde están esos niños que corrían a abrazarme cuando llegaban de la escuela? ¿Dónde quedó ese lazo que parecía inquebrantable? Me pregunto si ellos recuerdan todo lo que hice, todo lo que di. O si simplemente asumen que así debía ser, que era mi deber como madre. Pero no era un deber, era una elección nacida del amor más puro que he sentido en la vida. En días como este, tan llenos de silencio, me gustaría tener una máquina del tiempo. Volver a cuando tenían fiebre y me llamaban entre sueños. A cuando me buscaban solo para contarme que sacaron 10 en matemáticas. A cuando creían que yo podía resolverlo todo con un abrazo. Hoy, que no están, que no llaman, que no vienen, me doy cuenta de lo mucho que me olvidé de mí misma por pensar siempre en ellos. Y aunque no me arrepiento, duele. Duele ver que no queda ni siquiera una visita el día de mi cumpleaños. Nunca pedí nada, solo quería verlos felices. Y tal vez eso fue mi error. Tal vez por no pedir, por no exigir, por no poner límites, terminé convirtiéndome en alguien fácil de ignorar. Una figura lejana, decorativa, como un florero antiguo que solo se desempolva de vez en cuando. Pero yo soy más que eso. Soy la mujer que los vio crecer, que los cuidó sin descanso, que los amó incluso cuando no lo merecían. Y aunque hoy me sienta invisible, quiero recordar que fui esa madre que lo dio todo, y lo volvería a dar. Después de limpiar los platos vacíos, me senté en la sala con el celular entre las manos, como si ese aparato frío pudiera devolverme algo de calor humano. Lo desbloqueé con lentitud, mirando la pantalla en blanco, sin notificaciones, sin llamadas perdidas. Pensé en llamar yo. Marcar a Daniel, a Mariana, incluso a mi nuera. Pero la duda me ató los dedos. ¿Y si no contestan? ¿Y si estoy forzando algo que ya no está? Me convencí de que tal vez solo estaban ocupados, pero en el fondo, esa excusa ya la conocía de memoria, como quien aprende a consolarse con lo mismo cada año. Decidí empezar por lo más fácil, revisar los mensajes. Deslicé el dedo hacia arriba y encontré conversaciones de hace semanas, incluso meses. Felicitaciones pasadas, una que otra foto de mis nietos, cadenas que nunca respondí. Me detuve en un audio de Mariana que me había mandado hace 4 meses, cuando su hijo se enfermó. Mami, ¿puedes venir a cuidarlo un par de días? Lo escuché con el corazón encogido. Yo fui. Dejé todo por ir. Me quedé una semana en su casa, durmiendo en un sillón, cocinando, limpiando, siendo útil, y hoy, ni siquiera un feliz cumpleaños, mamá. Volví al menú principal. Apreté el icono de llamadas y miré los últimos contactos. Marqué el número de Daniel y escuché los tonos, uno tras otro. 1, 2, 3, hasta que el buzón de voz contestó. Su voz grabada decía, deja tu mensaje después del tono. Colgué antes de poder hablar. ¿Qué iba a decirle? ¿Que su madre se sentía vacía el día de su cumpleaños? ¿Que me dolía más su silencio que cualquier regalo que no trajera? Lo intenté con Mariana. 2 tonos, luego se cortó. Quizás estaba en una reunión, quizás me ignoró. En ese momento, ya no supe qué dolía más, el silencio, o la posibilidad de que me escucharan sonar y decidieran no contestar. Suspiré y miré el fondo de pantalla. Una foto vieja de mis hijos cuando eran adolescentes, abrazados junto a mí. Sonreían sin saber que esos momentos eran únicos, irrepetibles. Toqué la pantalla como si pudiera acariciarlos de nuevo. La nostalgia se me coló por los ojos, y aunque quise resistir, una lágrima callada me resbaló por la mejilla. ¿Tanto cuesta decir, feliz cumpleaños, mamá? No lo decía con enojo. Lo decía con esa mezcla de tristeza y resignación que solo una madre puede entender. No necesitaba una fiesta. No necesitaba flores. Solo una palabra. Una llamada.
Una voz que me recordara que todavía existo para ellos. Quise pensar que quizás algo pasó. Que tal vez lo habían planeado para más tarde. Pero la verdad, esa cruda y directa, ya se sentaba a mi lado como una compañera incómoda. No les importaba. No lo suficiente. Empecé a repasar mentalmente cada conversación pasada, buscando señales de algún enfado oculto. ¿Dije algo que los hiriera? ¿Me entrometí más de la cuenta? ¿Dejé de ser esa madre útil, amorosa, paciente? Porque cuando una madre es olvidada, lo primero que hace no es enojarse, es culparse. Y yo no era la excepción. Empecé a preguntarme si hice algo mal como madre. Tal vez fui demasiado protectora. O quizás demasiado silenciosa. Tal vez debí poner límites, o debí haber hablado más cuando algo me dolía. Pero siempre creí que el amor se demostraba en actos, no en reproches. Que con cuidar, con estar ahí, con decir, sí, una vez más, bastaba. ¿Me equivoqué? Los crié para que fueran independientes, o para que me olvidaran con más facilidad. Hay preguntas que no tienen respuesta, pero igual duelen. Como piedras en el zapato del alma. Y esa tarde, cada duda pesaba más que la anterior. Volví a mirar el celular. Ninguna notificación nueva. El reloj marcaba las 6:32. Me pareció irónico que en el grupo familiar que aún tenía en WhatsApp, nadie hubiera escrito. Ese grupo donde solíamos compartir memes, chismes, fotos de cumpleaños pasados. Ahora era un cementerio digital. Un espacio vacío que alguna vez fue un hogar de palabras. Me atreví a escribir un hola, y luego lo borré. Me sentí ridícula, como si estuviera rogando por atención. Y no quería eso. No en mi día. No cuando mi amor por ellos había sido siempre generoso, nunca condicionado. Pensé en mis propias palabras, esas que siempre decía cuando mis hijos eran pequeños y se sentían tristes. Tú vales mucho, aunque los demás no lo vean. Qué ironía que ahora tuviera que repetírmelas a mí misma. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se borra la costumbre de llamar a mamá el día de su cumpleaños? ¿Qué los hizo pensar que su silencio sería inofensivo? El silencio no es neutral. El silencio hiere. El silencio se queda en el aire, se mete en las grietas, crece con el tiempo y arrasa con lo poco que queda de esperanza. Guardé el teléfono en el cajón, como si cerrarlo me protegiera del dolor. Pero no se puede guardar la ausencia en un cajón. No se puede apagar el deseo de ser vista, escuchada, recordada. Me quedé sentada en el sillón, viendo la nada. No tenía televisión encendida, ni música, ni ruido alguno. Y en ese absoluto silencio, entendí algo, ya no era parte activa de sus vidas. Me querían, sí, pero como se quiere un retrato en una repisa. Como un recuerdo bonito que no molesta mientras no hable, mientras no reclame, mientras no se haga notar. Y aún así, a pesar del dolor, a pesar del abandono, no podía odiarlos. Porque el amor de madre es así, contradictorio, resistente, tonto a veces. Un amor que sobrevive incluso al olvido. Pero ese día, en ese minuto exacto, decidí algo dentro de mí. No iba a seguir esperando junto al teléfono. No iba a seguir midiéndome por la atención que ellos me dieran. Porque merezco más. Porque aunque ellos hayan olvidado mi cumpleaños, yo no voy a seguir olvidándome de mí. A veces, lo que más duele no es lo que sucede, sino lo que uno imaginó que sucedería. Yo había preparado esta fiesta con tanto cariño, con la ilusión inocente de una niña esperando su pastel. Fui al mercado 2 días antes, elegí los globos con cuidado, dorados, blancos y unos rosados que me recordaban los que solía colgar cuando Mariana cumplía años. En la panadería del barrio, pedí que le pusieran una pequeña frase en la parte superior del pastel, 65 años bien vividos. Me gustaba cómo sonaba. Como si no importara quién viniera, como si el número fuera ya una victoria en sí misma. Pero claro que me importaba. Solo que aún no podía admitirlo. Recuerdo perfectamente cómo cociné ese día. Cada receta era una carta de amor a alguien. Preparé el arroz con azafrán que Daniel tanto me elogiaba, aquel que una vez dijo que ni en restaurantes lo hacían igual. Hice el pastel de carne para mi nieto mayor, aunque sabía que probablemente no vendría. Incluso preparé un pequeño dip de espinaca que una vez le encantó a mi nuera, cuando apenas la estaba conociendo. Pensé que si lograba llenar la mesa de esos sabores,
Ellos recordarían lo que significaba estar juntos, y vendrían. Pero esa fue la ilusión. Y yo, como muchas veces, me aferré a ella con los ojos cerrados. Puse los platos uno a uno sobre la mesa, cuidando que estuvieran perfectamente alineados. Acomodé las servilletas con dobleces delicados, como si estuviera preparando la mesa para la visita más importante de mi vida. Y lo era. Porque cuando se trata de los hijos, uno no necesita invitaciones formales, el corazón espera por naturaleza. Cada cucharón de sopa que vertía en la olla tenía detrás una historia. Cada vaso colocado con esmero era un símbolo de espera. Había una magia suspendida en el aire, como si todo fuera posible. Como si, por una vez, la vida fuera a darme lo que tanto anhelaba sin tener que rogar por ello. Las horas empezaron a pasar más lentas. Primero el sol brillaba con fuerza y parecía cómplice de mi alegría. Luego se volvió tenue, y las sombras se alargaron por el pasillo. Yo miraba la puerta cada vez que oía a un auto pasar. Me levantaba, me arreglaba el cabello frente al espejo, me sentaba de nuevo. Revisaba el celular, lo bloqueaba, lo volvía a desbloquear. Decía para mis adentros, ya vienen, seguro se retrasaron un poco. A las 4 pensé, quizás estaban esperando que llegara alguien más para venir todos juntos. A las 5 me convencí, seguro están en camino. A las 6, ya no supe qué pensar. Me senté frente al pastel. Encendí una sola vela, la más alta, la que simbolizaba los 65. La luz era cálida, vacilante, como si también sintiera pena por mí. Por un momento, cerré los ojos e imaginé que estaban todos alrededor. Mariana con su risa fuerte, Daniel con su timidez, los niños jugando bajo la mesa. Visualicé los abrazos, las felicitaciones, las fotografías. Incluso imaginé a mi esposo, aunque ya no esté, poniendo música como solía hacer. Abrí los ojos lentamente, y ahí estaba yo. Sola. Solo la vela encendida y el sonido de mis propios latidos resonando en el pecho. No quise llorar. No quería sentirme una víctima. Me levanté, caminé al baño, me miré al espejo y dije, ¿estás bien, Rosa? No pasa nada. Me sequé una lágrima antes de que cayera del todo, como si borrarla a tiempo hiciera que no existiera. Me pinté los labios por segunda vez. Me puse un poco de perfume. Me obligué a sonreír. Pensé que si alguien llegaba en ese instante, no quería que me viera así. Frágil. Derrotada. Pero en el fondo, yo ya sabía que nadie vendría. Aún así, mantuve la compostura. Como siempre. Porque las madres somos expertas en eso, en esconder el llanto para no preocupar a nadie. Guardé cada platillo con cuidado, envolví los postres como si aún esperara un milagro de último minuto. La cocina quedó impecable, casi como si la fiesta nunca hubiese sido planeada. Y en cierto modo, eso dolía aún más. Como si mi ilusión pudiera borrarse con un trapo húmedo y un poco de jabón. Me senté en la terraza mientras el sol terminaba de esconderse, y entonces entendí, fue el día más silencioso de mi vida, pero también el más revelador. No por lo que no pasó, sino por lo que quedó al descubierto. Por las verdades que ya no podía seguir disfrazando. Entendí que por más que me esforzara, por más que cocinara, que limpiara, que planificara, no podía obligar a nadie a amarme como yo los amaba. No podía hacer que recordaran fechas, que valoraran gestos, que sintieran lo que yo sentía. Y eso, aunque lógico, fue brutal. Porque durante décadas creí que el amor se construía como una casa, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo diario. Pero descubrí que uno puede construir un hogar, y aún así, quedarse sola en él. Esa noche no me dormí temprano. Me quedé sentada, en silencio, escuchando los sonidos de la casa. El tic-tac del reloj. El motor del refrigerador. El crujido de la madera vieja. Todos esos sonidos que una vez eran el fondo de la vida familiar, y que ahora solo me recordaban lo que se había perdido. Me sentía como una anfitriona sin invitados. Como una actriz que ensayó toda la obra y nadie fue al teatro. Pero más que eso, me sentía como una madre con los brazos vacíos, mirando una mesa llena de ausencia. Y en esa ausencia encontré una verdad que me dolió, pero también me despertó, no puedo seguir viviendo de expectativas. No puedo seguir esperando que los demás me hagan sentir querida si yo misma no empiezo por cuidarme. Ese día no recibí visitas, ni abrazos, ni llamadas,
Pero recibí algo más fuerte, una verdad silenciosa que me gritaba que era hora de volver a mirar hacia mí. Porque si el amor no llega, al menos tengo que dejar de rogarle al vacío. Ya había oscurecido del todo cuando escuché un golpe suave en la puerta. Tan leve que por un instante dudé si había sido real. Pensé que quizá era el viento, o algún animal moviendo algo en el porche. No tenía razones para pensar en otra cosa. Después de todo, ya era tarde, y mi cumpleaños se deslizaba hacia la medianoche como un susurro que nadie escuchó. Me levanté con desgano, arrastrando las pantuflas, y me acerqué a la puerta sin apuro, más por inercia que por expectativa. En mi mente solo cruzó una idea, tal vez era el repartidor que venía a dejar la caja de servilletas que había pedido días atrás. Nada importante. Pero cuando abrí la puerta, no era el repartidor. No era el vecino ni un desconocido. Era ella. Mi nuera. De pie, con una caja blanca entre los brazos y una expresión que no supe cómo leer de inmediato. Llevaba el cabello recogido deprisa, la ropa ligeramente arrugada, y una mirada que esquivaba la mía, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo no dije nada. Ella tampoco. Pero algo en su rostro, en sus ojos húmedos, en la forma nerviosa en que sujetaba la caja, me dijo que estaba allí por algo más que por compromiso. «Hola, suegra», murmuró, apenas con voz. Le sonreí con un gesto tenue, forzado, torpe. Ni siquiera sabía cómo recibirla. ¿La abrazaba? ¿Le decía que pasara? Le preguntaba por qué estaba ahí y por qué era la única. En mi corazón se cruzaban el alivio, la tristeza, la confusión y una punzada de resentimiento que no quería sentir, pero que estaba ahí. Me hice a un lado y le abrí la puerta. «Pasa, está fresco afuera». Ella entró con pasos lentos, mirando alrededor, como si le costara reconocer la casa. Como si le pesara ver todo lo que no sucedió ese día. Se quedó de pie en la cocina, junto a la mesa ya vacía. Había guardado todo hacía rato, pero los manteles seguían puestos y la vela, derretida, aún estaba en su lugar como una cicatriz de la esperanza. «Traje esto», dijo, extendiéndome la caja. Era un pastel pequeño, redondo, con betún de vainilla y una flor lila en el centro. No tenía nombre, ni mensaje. Era simple. Pero a mis ojos, fue lo más hermoso que vi ese día. Lo tomé con manos temblorosas, y mientras lo hacía, nuestras miradas se encontraron por primera vez. Ella tenía los ojos vidriosos. Yo no podía ni hablar. Nos sentamos una frente a la otra, sin saber qué decir. El silencio pesaba más que las palabras. Las sonrisas eran tímidas, incómodas, como si ambas estuviéramos pisando un terreno desconocido. Ella entrelazaba los dedos una y otra vez. Yo me concentraba en el pastel, como si mirar el betún fuera más fácil que enfrentar la emoción que me desbordaba. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador y el crujido de las sillas de madera. Por dentro, mi corazón se deshacía en gratitud, pero también se llenaba de preguntas. ¿Por qué vino ella? ¿Dónde estaban los demás? Finalmente, ella rompió el silencio con una voz apenas audible: «Vine porque no podía dejarte sola». Esa frase me atravesó el pecho. No era lo que esperaba escuchar, pero era justo lo que necesitaba. Sentí como se me humedecían los ojos de golpe. Bajé la cabeza para que no lo notara. Pero era tarde. Lo vio. Lo entendió. Y lo sintió. Porque en esa frase no había solo una visita. Había una decisión. Un acto de presencia que rompía la lógica de la indiferencia. No vino porque la obligaron. Vino porque su corazón se lo pidió. Y eso, para una mujer que pasó el día ignorada por todos, lo significaba todo. Le ofrecí un café. Ella aceptó. Mientras servía el agua, le di la espalda por unos segundos, no solo para preparar la bebida, sino para tomar aire, para tragar ese nudo que me apretaba la garganta desde hacía horas. Quería decirle tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Quería preguntarle si mis hijos sabían que era mi cumpleaños. Quería saber si hablaron de mí, si siquiera pensaron en venir. Pero no pregunté nada. Porque en ese momento, lo importante no era lo que faltaba, sino lo que estaba frente a mí. Y ella, mi nuera, estaba ahí. Contra todo pronóstico. Nos quedamos conversando sin hablar de lo importante. Hablamos del clima, de los niños,
de lo cansada que se sentía. Pero todo con una suavidad cargada de tensión. Como si ambas supiéramos que había algo más en el aire. Como si los silencios fueran más elocuentes que las frases educadas. Hasta que, de pronto, mientras yo servía el café, ella soltó una verdad como quien deja caer una piedra en el agua. Ellos creen que te haces la víctima, pero yo sé que no. La taza tembló en mi mano. No supe si dolerme más por lo que dijo, o por lo que implicaba. La miré. Esta vez con ojos firmes. Dolidos, pero despiertos. Y ella, en un acto de humanidad pura, se levantó de su silla, caminó hacia mí y me abrazó. No como una nuera. No como alguien por compromiso. Me abrazó como una mujer que también ha sentido el abandono, como alguien que entendió que detrás de mis gestos hay una historia. Cerré los ojos y la abracé de vuelta. Lloré, en silencio, en su hombro. Era la primera vez en todo el día que me sentía vista. Y no por alguien de sangre, sino por alguien que, simplemente, tuvo el corazón de aparecer. Aquel abrazo no cambió todo de inmediato. Mis hijos no aparecieron de pronto, ni el dolor desapareció. Pero en ese instante, su presencia fue un bálsamo inesperado. Como una vela encendida al borde de la noche. Ella me miró, con ternura en los ojos, y dijo, yo no soy tu hija, pero hoy quería serlo, aunque fuera solo un ratito. Y ese ratito fue suficiente para recordarme que, a veces, el amor no viene de donde lo esperas, sino de quien, en silencio, decide quedarse cuando todos los demás se fueron. Nos quedamos en la cocina, sentadas con las tazas de café entre las manos. Afuera, la noche se había vuelto completamente negra, como si el mundo hubiera decidido guardar silencio para que esa conversación, por fin, pudiera existir. Yo removía el azúcar con lentitud, como si estirar ese gesto pudiera retrasar lo inevitable. Sabía que algo más venía. No la visita, no el pastel, no el abrazo. Algo más profundo. Algo que ella traía consigo, como quien carga una carta que no quiere entregar, pero que no puede seguir guardando. Su mirada no era cruel, pero sí honesta. Y a veces, la verdad duele más que la indiferencia. Ella fue la primera en hablar. No quiero que te lastime lo que voy a decirte, pero siento que ya es hora. Su voz era suave, pero firme. Me sostuvo la mirada, y en ese instante entendí que todo lo que vendría después no sería fácil. Asentí con la cabeza, dándole permiso. Aunque por dentro, deseaba no escuchar. Tus hijos, te aman, sí. Pero desde hace un tiempo sienten que es difícil hablar contigo. Que cuando lo hacen, tú los haces sentir culpables, como si nunca hicieran lo suficiente. Me encogí en la silla. Sentí un puñal atravesarme el pecho. Pero no hablé. Solo escuché. Dicen que les cuesta llamarte porque siempre terminas recordándoles lo que no han hecho. Que cada visita es un examen, que siempre sienten que fallan. La miré con los ojos abiertos, sin parpadear. ¿Era eso cierto? ¿Eso sentían mis hijos cuando venían? ¿Esa era la razón detrás de sus silencios, de sus ausencias? Yo siempre pensé que solo querían olvidarse de mí. Nunca imaginé que también me estaban huyendo. Quise defenderme, explicar que yo no quería reprochar, solo necesitaba saberme amada, saberme recordada. Pero entendí que a veces, el amor mal expresado se transforma en presión. Y eso, sin querer, se vuelve un muro. Me llevé una mano al pecho. La taza temblaba un poco. ¿Controladora?, pregunté apenas en voz baja. Ella asintió con ternura, con cuidado. A veces, sí. Intensa, también. Siempre pendiente, siempre encima. Ellos sienten que no pueden respirar sin que tú les señales algo. Y no lo hacen con maldad, suegra. Es su manera de defender su espacio. No saben cómo poner límites sin alejarse del todo, así que lo evitan. Esa palabra, evitan, fue como una piedra en la garganta. ¿Mis hijos me evitaban? ¿Yo me había convertido en una carga emocional? ¿En una presencia que incomodaba? De pronto me vi desde afuera. Repetí mentalmente mis últimas conversaciones con ellos. Recordé esos comentarios disfrazados de broma: mamá, siempre dices lo mismo, ay, otra vez con eso, no te lo tomes así, ya te lo explicamos. Yo pensaba que eran respuestas sin importancia, pero ahora cobraban sentido. Me di cuenta de que muchas veces les hablaba desde la herida, no desde el amor.
Y ellos, en lugar de acercarse, se alejaban para no sentirse culpables. Todo lo que yo creía ser, una madre amorosa, entregada, comprensiva, estaba siendo vista como lo contrario. Ese fue un golpe seco al alma. No pude evitarlo. Lloré. No a gritos. No con drama. Lloré en silencio, con la cabeza agachada y los hombros encogidos, como una niña regañada. Mi nuera me puso una mano en el brazo, suave. No dijo nada. Dejó que ese dolor saliera. Que esas lágrimas arrastraran años de malentendidos, de expectativas rotas, de amor mal interpretado. Porque eso era, yo había amado como supe hacerlo, con presencia constante, con cuidado excesivo, con preguntas repetidas. Pero nadie me enseñó que a veces el amor necesita distancia, que hay silencios que no son abandono, sino respiro. ¿En qué momento dejé de ser necesaria?, murmuré con la voz apenas sostenida por un hilo. Ella se quedó en silencio unos segundos, como eligiendo con precisión cada palabra. Nunca dejaste de serlo, pero ya no de la forma en que tú querías. Y esa frase, tan sencilla, me abrió una puerta dentro. No me estaban olvidando. No me odiaban. Solo ya no me necesitaban como antes. Y yo no supe transformarme. Me quedé aferrada a ser madre como lo fui cuando eran niños, sin darme cuenta de que los adultos no necesitan cuidados, sino comprensión. No necesitan instrucciones, sino confianza. Nos quedamos así un rato. Tomando café frío. En silencio. Pero un silencio distinto al de antes. No era vacío. Era reflexivo. Humano. Doloroso, sí, pero necesario. Ella no vino a consolarme. Vino a decirme la verdad. Y aunque esa verdad me rompiera por dentro, también me estaba reconstruyendo. Porque por primera vez, alguien se atrevía a hablar sin juicio. A decir lo que nadie decía. Y yo, aunque herida, agradecía ese gesto. Porque al fin podía ver algo que me negaba a mirar desde hacía años. Yo sé que no es fácil, suegra. Ellos tampoco lo manejan bien. Pero hoy te fallaron. Y eso también deben saberlo. Esa frase me dio un pequeño respiro. No todo era mi culpa. No todo estaba perdido. Ellos también tenían que crecer. Aprender que su madre no es eterna. Que el amor se demuestra, aunque sea con una llamada, con una visita rápida, con una palabra sencilla. A veces, lo único que uno necesita para no hundirse es saber que alguien lo ve. Y esa noche, al menos una persona me vio. Y no solo con los ojos, sino con el corazón. Cuando se fue, horas después, me quedé sentada en la misma silla. No tenía ganas de moverme. Pero esta vez no era tristeza, era un tipo de claridad que dolía y aliviaba a la vez. Las palabras de mi nuera seguían rebotando en mi mente como un eco nuevo. Ya no era solo una madre abandonada, era una mujer enfrentando su reflejo. Entendí que debía cambiar. Que aún podía recuperar a mis hijos, pero desde otro lugar. Uno menos exigente. Uno más libre. Uno que no los asfixiara, pero que tampoco me borrara. Porque sí, todavía tengo mucho amor por dar. Pero quizás, solo necesitaba aprender a darlo distinto. No sé cuánto tiempo pasamos en esa cocina sin hablar, solo respirando juntas, compartiendo un silencio cargado de emociones. El café se había enfriado por completo, las luces del techo proyectaban sombras suaves sobre la mesa, y mi alma, por primera vez en mucho tiempo, se sentía desnuda. No por vergüenza, sino por verdad. Me incliné sobre mis brazos, y sin poder evitarlo, el llanto se me escapó. No fue un llanto escandaloso, ni desesperado. Fue de esos que salen despacio, como si cada lágrima arrastrara años de palabras no dichas, de abrazos esperados, de llamadas que nunca llegaron. Y en ese instante, no me sentí sola, porque una mano cálida buscó la mía. Su mano estaba tibia, temblorosa también. Me la tomó con firmeza, con humanidad, sin decir nada al principio. No necesitaba hablar. Su gesto decía más que cualquier frase: aquí estoy. La apreté con suavidad, como si temiera que soltarla fuera volver al abismo de la ausencia. Me sentí frágil, como nunca antes. Pero no era una fragilidad vergonzosa, era la de una mujer que ha aguantado demasiado, que ha sido fuerte tanto tiempo, que de pronto se da cuenta de que también tiene derecho a quebrarse. Mi nuera, sin pedírselo,
Se convirtió en ese espacio seguro que tanto había necesitado. Perdón, dije apenas con un hilo de voz. No sabía exactamente por qué pedía perdón, pero sentí que lo debía. Perdón por no entender antes, por tal vez haber amado de formas que lastiman, por ser una madre que no supo transformarse a tiempo. Ella me miró sin juzgar, con los ojos cristalinos, y negó suavemente con la cabeza. No tienes que pedir perdón por amar, solo tienes que aprender a cuidarte tú también. Esa frase me tocó en lo más profundo. Porque la verdad es que nunca me cuidé. Siempre viví para otros. Siempre fui el soporte de todos, sin darme cuenta de que yo también necesitaba apoyo. Hablamos en frases sueltas, cortas, como si las palabras nos pesaran, pero también como si cada una fuera una pieza que, al caer, nos reconstruía. Nunca imaginé que dolía tanto sentirse olvidada, le dije. Ella bajó la mirada, y con voz temblorosa murmuró, yo tampoco imaginé que eras tan fuerte en tu silencio. Y esa confesión, tan sencilla, fue como abrir una ventana en medio del encierro. Porque por fin alguien lo veía, lo que me callaba, lo que me dolía, lo que escondía detrás de la comida servida y las sonrisas educadas. Le conté cosas que nunca había dicho. Como a veces me quedaba despierta en la madrugada mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser importante. Cómo me dolía ver a otras madres en redes sociales recibiendo flores, llamadas, videos, y yo, en cambio, viendo mi propio reflejo en la ventana vacía. No sabes cuántas veces me dije que estaba exagerando, que debía conformarme, que así era la vida, confesé, con la voz quebrada. Ella me miró, y esta vez fue ella quien lloró. Lágrimas sinceras, de empatía pura, de esas que nacen del corazón y no de la culpa. Me dijo que muchas veces quiso llamarme, pero que no sabía cómo romper el hielo. Que había escuchado a Daniel y a Mariana hablar de mí con incomodidad, como si no supieran qué hacer con lo que sentían. Te aman, Rosa, pero no saben cómo amarte ahora. Se acostumbraron a que tú fueras la fuerte. Y les cuesta verte necesitada. Sus palabras me golpearon y me abrazaron al mismo tiempo. Porque sí, siempre fui la que resolvía todo. La que daba sin pedir, la que callaba para no incomodar, la que sonreía cuando quería gritar. Y ese disfraz, con los años, se volvió mi única piel. Pero tú también mereces que te cuiden, dijo, y entonces, todo cambió. Sentí que esas palabras me atravesaban como una luz. Me vi como nunca antes, no como la madre, ni la suegra, ni la anfitriona perfecta, sino como una mujer. Una mujer cansada, con cicatrices, con sueños postergados, con amor acumulado. Y sí, también con heridas. Sentí que esa frase abría un nuevo camino. Porque sí, yo también merezco que me cuiden. Que alguien me abrace sin que lo pida. Que me llamen solo para preguntar cómo estoy. Que me miren como persona, no solo como la figura que siempre estuvo ahí, dispuesta a dar. Nos abrazamos de nuevo. Esta vez sin palabras. Solo piel con piel, corazón con corazón. Ya no era suegra y nuera. Éramos dos mujeres reconciliándose con sus propias historias, entendiendo que el amor también se aprende, se practica, se repara. No se trataba de buscar culpables. Se trataba de empezar a sanar. Ella me susurró, hoy cambió algo. Te lo prometo. Y yo quise creerle. Porque en esa cocina silenciosa, con los ojos húmedos y las manos entrelazadas, algo sí había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no todo estaba perdido. Nos quedamos despiertas un rato más, hablando de los niños, de recetas, de anécdotas viejas. Reímos entre lágrimas, como si el alma quisiera sacudirse la tristeza con pequeños hilos de esperanza. Yo le conté cómo fue el primer cumpleaños de Daniel, cuando se enfermó justo el día de la fiesta y terminé celebrando con un pastel a medias en el hospital. Ella me miraba con atención, como si cada historia fuera un pedazo de historia que necesitaba escuchar para entender a la mujer frente a ella. Y en ese intercambio, nacía algo nuevo. Una complicidad. Una red. Una promesa silenciosa de estar. Cuando se fue, me dejó algo más que un pastel. Me dejó la certeza de que aún hay caminos. De que aún puedo reconstruir puentes. Pero sobre todo, me dejó una semilla, la de cuidar de mí. De mirarme, de priorizarme, de no esperar siempre desde el abandono. Me senté en la sala, en la misma silla donde había llorado sola unas horas antes, pero esta vez, con una sensación distinta. Una calma que no venía de lo que recibí,
sino de lo que por fin solté. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que sí, merezco que me cuiden. Después de que mi nuera se fue y la casa volvió a quedar en silencio, me recosté en el sofá con la manta hasta el pecho, abrazando una de esas almohadas viejas que guardan el aroma de los años. Cerré los ojos un momento y comencé a pensar en todo lo que había dado a lo largo de mi vida. Mi cuerpo cansado no era solo por el paso del tiempo, sino por las miles de noches sin dormir, por los abrazos dados sin recibir, por las palabras guardadas para no incomodar, por los «estoy bien» cuando no lo estaba. ¿Y todo eso en qué se convirtió? En una especie de deuda olvidada. Como si criar, amar y sostener a una familia fuera solo una etapa que, una vez superada, podía ignorarse. Lo que más duele no es que no vinieran. Lo que más duele es lo fácil que les fue olvidarlo. Lo rápido que pasaron de necesitarme a simplemente no estar. Antes llamaban para preguntarme por una receta, para contarme una noticia, para pedirme un consejo. Ahora, si yo no marco primero, pueden pasar semanas sin que se acuerden de que existo. Y cuando lo hago, suenan apurados, molestos, como si estuviera interrumpiendo algo más importante. Y yo me quedo mirando el teléfono después de colgar, preguntándome si alguna vez volveré a escucharlos hablarme con esa voz que usaban cuando eran niños, esa que decía, «Te quiero, mamá». Vivimos en tiempos donde todo se mueve rápido. Donde los hijos se llenan de agendas, compromisos, viajes, redes, pantallas. Tienen tiempo para ver series, para contestar correos a medianoche, para salir con amigos improvisadamente, pero no tienen 5 minutos para llamar a quien los cargó en brazos cuando no podían caminar. ¿Qué pasó con la gratitud? ¿Qué pasó con las visitas espontáneas? Con esas tardes donde no se necesitaba una excusa para compartir una comida, para reírse por nada, para simplemente estar. Ahora todo parece tener que ser agendado, pactado, medido. Y los padres quedamos fuera de esa agenda, como si fuéramos parte de un pasado que ya no encaja. Las frases que más me han dolido no vinieron con gritos. Vinieron con tono seco, con indiferencia, con la rutina como excusa. No puedo, estoy ocupado. Mamá, no exageres. Después hablamos. Hoy no tengo cabeza para eso. Y cada una de esas frases, lanzadas con ligereza, son cuchillos que se clavan en el alma. Porque no se trata solo de lo que dicen, sino de lo que no dicen. Detrás de esas palabras está el mensaje que tanto duele: no eres prioridad. No ahora. No hoy. Y entonces me siento como un libro que ya fue leído y guardado en un estante, lleno de polvo. A veces me pregunto si recordarán todo lo que hice. Si alguna vez, cuando apaguen sus luces por la noche, pensarán en aquella vez que los abracé llorando después de su primera desilusión, o cuando les planché la camisa justo antes de su entrevista importante, o cuando me quedé horas junto a su cama cuidando que bajara la fiebre. ¿Lo recordarán? ¿O todo eso quedó sepultado por la rutina, por la idea de que los padres siempre estarán ahí, esperando sin pedir nada? Porque eso también cansa. Esperar en silencio. Ser fuerte por fuera cuando por dentro se desmorona el alma. Yo no quiero regalos caros. No necesito flores ni viajes ni fiestas lujosas. Solo quiero presencia. Que alguien me mire a los ojos y me diga, te veo. Que me llamen sin motivo, solo para compartir el día. Que me visiten sin necesidad de una fecha especial. Que me incluyan en sus planes. Que me pregunten cómo estoy, no por cortesía, sino con interés real. Porque el amor verdadero no se mide en cosas grandes, sino en gestos pequeños que se repiten. Y cuando esos gestos desaparecen, lo que queda es el vacío. Un vacío que pesa. Que duele. Que duele mucho. A quienes estén escuchando esto, quiero decirles algo desde el corazón: no esperen a que sus padres estén enfermos para visitarlos. No esperen a que la culpa los sacuda. No esperen a tener tiempo. Porque el tiempo no se encuentra, se hace. Y cuando se pierde la oportunidad, no hay marcha atrás. No saben cuántas madres, cuántos padres, como yo, fingen estar bien mientras el corazón les sangra de soledad. Porque nadie lo ve. Porque todos asumen que ya lo superamos. Pero no es así. No se supera ser olvidado por aquellos por quienes diste todo. Yo no quiero que mis hijos me amen por obligación. Quiero que lo hagan porque se dan cuenta de todo lo que significo. Porque aún me valoran. Porque entienden que fui el puente por el que caminaron hacia la vida. Pero a veces siento que ese puente ya lo cruzaron,
y que ahora solo lo miran de lejos, sin recordar todo lo que costó construirlo. Eso es lo que me duele, no su ausencia física, sino la emocional. Que estén vivos, sanos, felices, y yo no sea parte de nada de eso. Como si ya no les hiciera falta. Como si yo fuera solo un capítulo viejo que cerraron. Yo aún los amo. A pesar del silencio, de las frases que lastiman, de los días que pasan sin noticias. Y sé que no soy la única. Hay miles de padres y madres que viven esto en silencio. Que aprenden a no esperar para no romperse. Que sonríen con nostalgia al ver familias juntas en la calle, mientras por dentro desean que su propia historia también tuviera ese final feliz. Pero no todo está perdido. Porque mientras haya vida, hay oportunidad. Y por eso, hoy quiero hablarle no solo a mis hijos, sino a todos los que aún tienen a sus padres vivos. Mírenlos. Escúchenlos. Pregúntense si hoy los hicieron sentir amados. Si los están acompañando en esta etapa, así como ellos los acompañaron a ustedes cuando no sabían caminar ni hablar. Vayan a verlos sin motivo. Abrácenlos sin prisa. Llamen, aunque solo sea para decir, te quiero. No esperen a que se conviertan en un recuerdo para valorar lo que eran. Porque cuando falten, ya no habrá tiempo de decir lo que ahora pueden. Y si este video, esta historia, esta voz, logra tocar un corazón, entonces habrá valido la pena compartir mi dolor. Porque, al final, el olvido se rompe con amor verdadero. Y nunca es tarde para empezar. No soy la única que ha vivido esta soledad. No soy un caso aislado. A lo largo de los años, he conocido a muchas mujeres como yo, madres que dieron todo lo que tenían y que hoy comen solas, en casas silenciosas, con la única compañía de recuerdos y alguna fotografía vieja. Mujeres que sacrificaron sus sueños, sus ganas, su tiempo, para que sus hijos tuvieran lo que ellas no tuvieron. Mujeres que aprendieron a ser fuertes en el dolor y a disfrazar la tristeza con una sonrisa. Porque así se supone que debe ser una madre, resistente, eterna, capaz de dar sin esperar nada a cambio. He escuchado tantas historias que duelen en lo profundo. De mujeres que se despertaron un día y se dieron cuenta de que sus hijos ya no llamaban. De esas que no recibieron ni una visita cuando enfermaron. De aquellas que vieron cómo sus nietos crecían a través de fotos, no en sus brazos. Historias parecidas a la mía, con diferentes nombres y lugares, pero con la misma esencia amarga. La soledad de quienes entregaron su vida y hoy solo reciben indiferencia. Mujeres que quisieran gritar, pero no lo hacen. Que quisieran llorar en público, pero no se atreven. Porque en el silencio, también hay dignidad. Cada vez que alguien me escucha y me dice, mi mamá también pasó por eso, o, esa es la historia de mi abuela, siento que no estoy sola. Que somos muchas, un ejército invisible de madres buenas, abandonadas por quienes deberían ser su refugio. Mujeres que no pidieron aplausos ni regalos caros. Solo querían compañía. Solo querían un poco de tiempo. Una palabra, un gesto, una señal de que no fueron olvidadas. Porque el amor verdadero no se mide en cosas grandiosas, sino en detalles simples que construyen puentes y sostienen almas. Cuando hablo con otras madres que pasan por lo mismo, muchas me confiesan que callan para no ser una carga. Que prefieren aguantar el dolor en silencio antes que incomodar o ser juzgadas. Que no quieren romper la paz que aún queda en la familia, aunque eso signifique ocultar sus lágrimas detrás de la puerta cerrada. Yo también lo hice. Por años guardé mi tristeza en una caja invisible que nadie podía abrir. Porque el mundo espera que las madres sean fuertes, invencibles, capaces de perdonar todo y olvidar rápido. Pero detrás de esa fortaleza, muchas veces hay heridas profundas. No queríamos aplausos, solo compañía. Esa frase me la dijo una amiga, una mujer que también había vivido la ausencia en carne propia. Y es verdad. No buscamos ser el centro de atención. No queremos que nos miren con lástima. Solo pedimos que nos vean como somos, personas que amaron con todo su ser, que construyeron familias, que merecen respeto y cariño, especialmente en esta etapa de la vida. Porque cuando una madre está sola, es como si una parte del corazón de la familia estuviera rota. Y esa herida duele en todos, aunque a veces nadie la quiera ver. Puedo imaginar a tantas mujeres sentadas frente a sus platos, con la mesa puesta para nadie, esperando quizás una llamada que nunca llega, un mensaje que se queda en visto, una visita que siempre se pospone. Mujeres que han aprendido a ser sus propias amigas, a consolarse con recuerdos, a encontrar paz en la rutina diaria.
pero ese no debería ser el destino de quien dio todo por la felicidad de otros. Porque una madre buena merece más que eso. Merece amor, respeto, y lo que muchas llaman un lugar en el corazón de sus hijos para siempre. Cuando hablo de estas cosas, siento que también hablo por esas madres que no tienen voz. Por esas que han sido invisibles no solo en cumpleaños, sino en días comunes, en momentos difíciles, en silencios que pesan toneladas. Por esas que quisieran decir, te extraño, me duele, ¿por qué no vienes?, pero que callan por miedo o por orgullo. Por ellas, y por mí, quiero que estas palabras lleguen a quienes aún pueden hacer la diferencia. Porque nunca es tarde para cambiar, para acercarse, para sanar. Sé que la vida moderna nos exige tanto, y que muchas veces nos sentimos atrapados en responsabilidades, en carreras, en problemas propios. Pero también sé que el tiempo pasa rápido. Que los hijos crecen, que las madres envejecen, que las oportunidades de abrazar, de decir, te amo, de estar presentes, se esfuman sin avisar. Por eso, hoy más que nunca, invito a quienes ven este video a reflexionar. A mirar a sus madres, a llamarlas sin motivo, a sentarse a su lado y simplemente escuchar. Porque a veces, eso es todo lo que ellas quieren y necesitan. Este video no es solo una historia personal. Es un llamado. Un llamado a la conciencia, a la empatía, a la acción. A no dejar que el egoísmo o la rutina nos roben lo más valioso que tenemos, nuestra familia, nuestro amor, nuestros lazos. A entender que detrás de cada madre buena, hay un alma que merece ser cuidada, respetada, amada. Y que esos pequeños gestos, esos minutos dedicados, pueden transformar vidas. Pueden devolver la alegría que se ha perdido, pueden curar heridas que parecen imposibles. Así que, si estás viendo esto y tienes a tu madre cerca, no esperes más. Llámala, visítala, abrázala, escúchala. Haz que se sienta amada y valorada. Porque no hay nada más triste que una madre buena que come sola. Y no hay nada más hermoso que un hijo que sabe que cuidar a quien lo cuidó es el mayor acto de amor que existe. Porque al final, somos lo que damos, y la familia es el tesoro más grande que podemos preservar. Que esta historia sea un puente para que muchas madres no sigan caminando solas. Cuando pensé que esa noche no podría traerme ninguna sorpresa más, mi nuera se acercó y, con una sonrisa tímida, sacó de su bolso una pequeña carta. Esto es para ti, de parte de Mariana, dijo mientras me la extendía con cuidado. La tomé con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La luz tenue del comedor iluminaba ese trozo de papel que parecía tan frágil, tan pequeño, pero que contenía una carga emocional que ningún regalo caro podría igualar. En ese instante, el peso de años se concentró en ese simple gesto. Abrí la carta con delicadeza, como si estuviera sosteniendo un tesoro. Allí estaban los dibujos hechos por mi nieta, garabatos coloridos hechos con crayolas que formaban flores, corazones y una figura pequeña que representaba a una mujer con el cabello rizado, muy parecido a mí. En letras grandes, torpes y sinceras, estaba escrito, te amo, abuelita. La caligrafía infantil, imperfecta, era la prueba más pura y hermosa del amor que a veces no se dice con palabras, pero se siente en cada trazo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No pude contener la emoción que brotó desde lo más profundo de mi alma. El llanto fue suave al principio, luego se volvió incontenible, esas lágrimas que caen cuando el corazón se abre después de mucho tiempo cerrado. Me sentí vista, amada, importante, aunque fuera a través de un papelito hecho a mano. Era un mensaje que rompía el silencio, que atravesaba la distancia que tantas veces creí imposible de salvar. Sentí que ese papelito valía más que toda una sala llena de regalos o palabras bonitas dichas por compromiso. Porque no era solo una carta, era el puente que mis hijos no habían construido, era la voz de mi nieta que, sin saberlo, me devolvía la esperanza. Era la prueba tangible de que aún podía existir amor genuino en medio de la indiferencia. Y ese amor, expresado con tanta inocencia, me hizo sentir que no todo estaba perdido, que había futuro, que podía volver a construir lazos. Mi nuera me abrazó con fuerza mientras yo sostenía aquella carta contra mi pecho. No había necesidad de palabras en ese momento. Las lágrimas que compartíamos decían todo lo que no se había dicho antes. Era un instante de redención silenciosa, de perdón tácito, de reconciliación que no necesitaba promesas para ser verdadera. En ese abrazo, sentí que no estaba sola. Que, a pesar de todo, la familia podía encontrar caminos para sanar. Recordé entonces todas las veces que me sentí invisible, todas las horas esperando llamadas que no llegaron, todos los cumpleaños solitarios. Pero ahora,
Ese gesto me enseñaba que el amor puede ser pequeño y simple, pero también inmenso y poderoso. Que un dibujo hecho con crayolas puede ser el lenguaje más claro para decir, estoy aquí, te quiero, no te he olvidado. Me aferré a esa carta como quien se agarra a un salvavidas en medio de un mar de dudas. Pensé en mi nieta, en su inocencia, en lo mucho que tal vez no entiende de peleas adultas, de rencores, de silencios prolongados. Y me conmovió saber que, en medio de todo ese ruido, ella seguía recordándome con amor. Me hizo comprender que el amor entre abuela y nieta no necesita de explicaciones ni acuerdos, simplemente existe. Es un vínculo puro, inquebrantable, que puede atravesar cualquier distancia, cualquier falta, cualquier momento de oscuridad. Le pedí a mi nuera que la ayudara a llamarla. Quería escuchar su voz, quería oír ese te amo directo, sin intermediarios ni malentendidos. Cuando la voz dulce de mi nieta llegó por el teléfono, mi corazón explotó de alegría. Fue un momento tan simple, pero tan cargado de sentido que sentí que todo el dolor de años quedaba suspendido en el aire, listo para ser sanado. Esas palabras, dichas con ternura, me recordaron que todavía puedo ser amada y que aún puedo amar. Después de colgar, me quedé mirando aquella carta durante mucho tiempo. La guardé en mi cajón junto con otras cosas que me han dado fuerza. Y aunque sabía que aún quedaban caminos por recorrer con mis hijos, ese gesto me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que las heridas, por profundas que sean, pueden encontrar cura cuando hay voluntad y amor. Que las familias, a veces, solo necesitan pequeños actos de ternura para volver a ser lo que alguna vez fueron. Esa noche, antes de dormirme, repasé cada momento vivido. Desde la soledad del pastel olvidado hasta el calor de ese dibujo hecho con crayolas. Cerré los ojos con una sonrisa tímida, con la esperanza renovada de que, aunque la vida me haya dejado muchas veces sola, también me puede sorprender con gestos que valen más que 1000 palabras. Porque a veces, la redención no llega con grandes eventos, sino con pequeños detalles que llenan el alma de luz. Después de aquella noche llena de emociones y de ese pequeño gesto que cambió todo, decidimos salir a caminar juntas. Era una noche fresca, con el aire limpio y la luna llena iluminando suavemente las calles vacías. Sentí que cada paso era un acto de libertad, un renacer después de tantos años de sentirme invisible. Caminamos sin prisa, conversando de cosas simples y profundas, como si esas palabras pudieran limpiar la tristeza acumulada y abrir espacio a nuevas posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del abandono. Al llegar a un parque cercano, nos sentamos en un banco bajo un árbol que parecía guardar secretos. Hablamos de la vida, de lo que habíamos perdido y de lo que aún podíamos ganar. Mi nuera me miró a los ojos y me dijo con firmeza, esto no puede volver a pasar. No te dejaremos sola nunca más. Sentí que esas palabras calaban profundo, que no eran promesas vacías sino un compromiso sincero. Me aferré a esa esperanza como a una tabla en medio de un mar turbulento. Porque ya no quería ser la mujer invisible. Entonces, con una sonrisa tímida, sacó su teléfono y me propuso tomarnos una foto juntas. Al principio me sentí un poco extraña, acostumbrada a estar detrás de la cámara, no delante. Pero acepté. Esa foto no era solo una imagen, era un símbolo. Una promesa capturada en un instante, un testimonio de que estábamos construyendo algo nuevo. Cuando la vi, con la luz de la luna reflejándose en nuestros rostros, sentí que algo se movía dentro de mí, algo que hacía tiempo creía perdido, la alegría de ser vista y valorada. Esa noche aprendí que la forma en que celebramos la vida puede cambiar. No se trata de grandes reuniones ni de fiestas ruidosas, sino de momentos genuinos, de presencia sincera, de conexiones reales. Aprendí a valorar la compañía auténtica por encima del número de invitados. Porque muchas veces, tener a alguien que llegue con el corazón abierto y sin agendas es más valioso que una multitud que solo cumple con la formalidad. Y eso me hizo sentir más libre, más ligera. Me di cuenta de que podía construir mi felicidad desde la sencillez, desde lo que realmente importa. Desde la mirada cómplice de mi nuera, desde la sonrisa inocente de mi nieta, desde la posibilidad de ser escuchada y amada sin condiciones. No necesitaba que todos vinieran a mi fiesta, ni que la casa se llenara de ruido para sentirme completa. Ya había aprendido que el amor verdadero no se mide en cantidad, sino en calidad. Y eso, para mí, era un regalo inmenso. A partir de ese momento, decidí que mis cumpleaños serían diferentes. Que no los esperaría con ansiedad ni tristeza, sino con gratitud por las personas que realmente están conmigo. Que no lamentaría lo que no fue, sino que celebraría lo que tengo.
Esa decisión fue liberadora. Sentí que me quitaba una carga inmensa de encima, que me daba permiso para ser feliz sin depender de la aprobación o la presencia de todos. Y con esa libertad, mi corazón comenzó a sanar. Comenzamos a crear nuevas tradiciones. Caminatas al atardecer, tardes de té y risas, llamadas frecuentes sin motivo especial, fotos que atesoramos en álbumes digitales y en el corazón. Mi nuera se convirtió en una compañera de vida, alguien que entendió que ser familia no es solo cuestión de sangre, sino de compromiso y amor. Y mi nieta, con su ternura y espontaneidad, me enseñó a redescubrir la alegría en lo simple, en un dibujo, en una palabra, en un abrazo. A través de esos momentos, aprendí que celebrar la vida también es aceptar los cambios. Que las relaciones evolucionan y que, a veces, lo que fue no volverá a ser igual. Pero que eso no significa que no pueda haber nuevos comienzos, nuevas formas de amar y ser amada. Que la familia, en su esencia más profunda, es un refugio que se construye día a día, con paciencia y cariño. Y que ese refugio es posible, aunque a veces haya que construirlo de nuevo. En ese proceso, también me permití perdonar. Perdonar no para justificar ausencias ni heridas, sino para liberarme del peso que esas heridas me causaban. Perdonar para abrir espacio a la paz. Y en esa paz encontré la fuerza para seguir adelante, para disfrutar de la compañía sincera que ahora tengo, para agradecer cada gesto de amor que recibo, por pequeño que sea. Porque al final, la vida se trata de eso, de aprender a celebrar cada instante con quienes realmente importan.